Entonces vamos a estar compartiendo la palabra de Dios en este día. Nosotros ya estamos en la administración número 26 al respecto del libro de Apocalipsis. Apocalipsis sin misterio. Y hoy nosotros estamos entrando en el capítulo 10, ¿sí? Que es al respecto del ángel y el librito. No sé si tú has leído eso alguna vez, pero voy a hacer una recopilación un poco aquí al respecto del capítulo 9. Capítulo 9, bueno, en el capítulo 8 se abre el último sello y el contenido del último sello, capítulos 8 y 9, el contenido del último sello son las 7 trompetas, que las 7 trompetas pues es la gran tribulación como tal. Y nosotros veíamos que pues la primera trompeta, primera, segunda, tercera y cuarta trompeta forman un grupo de cosas que van a suceder en la tierra. Entonces la primera trompeta, pues esas primeras 4 trompetas son prácticamente, son por decirlo alguna cosa, asteroides o meteoritos que caen en la tierra, ¿sí? Entonces la primera trompeta es un meteorito que cae sobre la tierra y destruye la tercera parte de la tierra. La tercera parte de la tierra se quema toda, la tercera parte. La segunda es otro meteorito que cae sobre la tierra, pero este ya cae en el mar y destruye la tercera parte de todos los peces que hay y de todas las naves, de todos los barcos que hay en el mar. La tercera trompeta, pues ella cae sobre alguna parte específica de la tierra y destruye todos los ríos, la tercera parte de los ríos y de las fuentes de agua dulce. Y la cuarta trompeta, pues entonces a causa de esos meteoritos, de todo eso, pues imagino que los volcanes entran en erupción, todo se llena de cenizas, pero lo que es tocado es el sol y las estrellas. Entonces sol, luna y estrellas se oscurecen la tercera parte, entonces los días van a ser más cortos, va a haber menos luz y lógicamente cuando no hay luz pues no hay casi cosechas ni nada de eso, ¿no? Porque las cosechas dependen de la luz, ¿sí? Entonces nosotros nos damos cuenta que la tierra está en un punto así destruida de una manera así terrible. Y eso que eso son las 4 primeras trompetas, pero después viene la quinta trompeta. Y esta quinta trompeta, entonces Satanás dice que cae una estrella del cielo y a esa estrella se les da la llave del abismo. Entonces Satanás es expulsado de las regiones celestiales y le es dada la llave del abismo. Y él libera los demonios que hay allí en el abismo. Y esos demonios pues son como, es descrita aquí en la Biblia como una plaga de langostas con un aspecto terrible, con colas, con aguijones, cabello de mujer, corazas, dientes como de león, corazas de hierro. Sus alas hacían un ruido como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Y estos demonios van a atormentar a las personas, a los que no tienen la marca, ¿sí? La marca de Dios, que es el Espíritu Santo, o la marca que fue colocada sobre los judíos, que eso nosotros lo hablamos en el capítulo 7 al respecto de los 144.000, son sellados los 144.000 judíos y la iglesia, los vencedores son arrebatados. Bueno, en fin, entonces esta es la quinta trompeta y esta quinta trompeta dura 5 meses y durante 5 meses esos demonios, ¿sí? Con forma de langostas, es una plaga, ¿no? Nosotros sabemos que esa fue también una de las plagas en Egipto, pues van a atormentar a las personas y dice que las personas buscarán la muerte, pero no la hallarán. O sea, va a ser tanto el tormento que las personas van a querer morir, pero no la hallarán. Y esto va a ser durante 5 meses. Durante 5 meses no va a haber muerte, las personas van a ser atormentadas por esa plaga de la quinta trompeta. Y ya la sexta trompeta, ¿sí? Entonces nosotros tenemos la sexta trompeta, que ella desata los 4 ángeles que están amarrados junto al río Éufrates. Y esta trompeta dura 1 año, 1 mes, 1 día y 1 hora. Y allí es liberado un ejército de 200 millones de demonios. Y estos 200 millones de demonios van a matar la tercera parte de la humanidad. Entonces imagínate la mortandad que va a haber en esa sexta trompeta.
Si nosotros decimos que ahorita la Tierra tiene 7 billones de personas, entonces la tercera parte de 7 billones de personas, pues son casi 2 billones y medio, 2.500 millones de personas van a morir en la sexta trompeta. Y ahora, dice la Biblia que después de todas esas tribulaciones, después de todas esas trompetas, en el versículo, Apocalipsis capítulo 9, versículo 20 dice, los demás hombres, los que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, plata, bronce, piedra y madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. ¿Sí? Entonces, tenemos esa cuestión que aún así después de toda esa gran tribulación las personas no se van a arrepentir. Bueno, y entonces ahí viene la última trompeta, que la última trompeta, ella está en el capítulo 11, ella ya es el final de todas las cosas, la consumación de todas las cosas. Pero antes de que toque esa trompeta, entonces aquí la Biblia nos muestra un paréntesis. Hay un paréntesis en el capítulo 10, que es a respecto del ángel con el librito, y el capítulo 11, que nos habla respecto de los dos testigos. ¿Sí? Entonces hoy nosotros vamos a ver ese paréntesis allí a respecto de esta visión del ángel con el librito. ¿Sí? Entonces, así como el capítulo 7 es un paréntesis entre el sexto y el séptimo sello, pues el capítulo 10 y capítulo 11 son un paréntesis entre la sexta y la séptima trompeta. ¿Sí? Entonces comencemos a leer aquí la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 10, versículo 1. Si tú tienes tu Biblia ahí, o también es bueno que tengas con qué anotar, con qué tomar nota para ir acompañando el raciocinio, anotar los versículos que después puedas meditar, pues es bueno que tengas con qué anotar. Entonces vamos aquí, primero la descripción de este ángel. Nosotros tenemos la descripción de este ángel del versículo 1 hasta el versículo 3. Entonces dice así, y vi descender del cielo otro ángel fuerte. ¿Sí? Entonces, ese otro ángel fuerte aquí es el propio Señor Jesús. El Señor Jesús, Él es mencionado como ángel en varias partes de la Escritura, ¿no? Y sobre todo aquí en Apocalipsis, pues Él es mencionado también, ¿no? En Apocalipsis capítulo 7, versículo 2, Él es mencionado como el ángel que sube desde donde nace el sol. En Apocalipsis capítulo 8, versículo 3, pues Él es mencionado como el ángel que carga el incenciario, ¿no? Con las oraciones de los santos. Y en Apocalipsis capítulo 18, pues Él es mencionado como un ángel que ilumina la tierra con su gloria. Entonces, este ángel aquí en el capítulo 10 es el propio Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces nosotros vi descender del cielo otro ángel fuerte, envuelto en una nube. Entonces nosotros nos damos cuenta que este ángel está envuelto en una nube. ¿Por qué está envuelto en una nube? Cuando el Señor Jesús venga en su segunda venida al final de la gran tribulación, Él va a venir sobre las nubes. Todo ojo lo verá. Pero el hecho de que Él esté envuelto en una nube, pues nos muestra que Él está viniendo, pero aún está viniendo de manera secreta. En este momento Él no se está manifestando como tal en su segunda venida, sino que viene de manera secreta, con el arco iris sobre su cabeza. Entonces el arco iris es una cosa que nosotros pues ya hemos hablado bastante allí en Génesis capítulo 6. Cuando Noé sale del arca, pues Dios le da un arco del pacto. Y ese arco del pacto pues es el arco de la alianza, es el arco iris. Y nosotros también vemos en ese arco iris aquí en el trono de Dios, en la descripción del trono de Dios, en Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5, que es la descripción del trono de Dios. Nosotros vemos ese arco iris allí en el trono. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el juicio de Dios es según la alianza, es según el pacto que Él ha hecho con su pueblo. Envuelto con una nube, con un arco iris sobre su cabeza. Su rostro era como el sol. Ese rostro como el sol tú puedes ver allí en Apocalipsis capítulo 1. Cuando el apóstol Juan tiene la visión de Jesús glorificado, pues el rostro de Jesús es como el sol, ¿sí? En todo su esplendor. Entonces aquí nos damos cuenta que esta es otra referencia que realmente nos muestra que este ángel
es el propio Señor Jesucristo, ¿sí? Y finalmente, en la última parte del versículo 1 dice, y sus pies como columnas de fuego. Entonces, el hecho de que Él tenga sus pies como columna de fuego, pues, nos habla al respecto del juicio de Dios, ¿sí? Nos habla del juicio de Dios. Si nosotros vemos aquí en el libro de Éxodo, Éxodo capítulo 19, versículo 8, dice lo siguiente. Todo el pueblo respondió a una diciendo, haremos todo lo que Jehová ha dicho. Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces esto nos habla de cuando Dios estaba allí en el monte, ¿sí? Y cuando Él estaba en el monte, dice que las personas vieron como columnas de fuego, ¿sí? Son esas mismas columnas de fuego que nos está hablando aquí. Si tú lees todo el capítulo 19 del Éxodo, tú vas a ver esa parte de cuando Israel llegó allí al monte y Moisés subió para recibir las tablas de la ley. Entonces nadie podía subir al monte, nadie podía acercarse. Si alguien se acercara, debería ser muerto, apedreado. Si algún animal tocara el monte, debería ser muerto con flechas. Entonces era un juicio, era algo terrible. Y allí en el monte Sinaí, en ese Éxodo capítulo 19, pues entonces las tablas de la ley fueron dadas. Y este ángel está viniendo de esa manera descrito aquí también. ¿Por qué? Porque realmente él está trayendo que juicio, ¿sí? Dice que sus pies como columnas de fuego. Bueno, versículo 2 continúa describiendo este ángel. Y dice, tenía en su mano un librito abierto. Este librito abierto es el mismo libro que el Señor Jesús tomó allí de las manos del Padre que estaba sentado en el trono. Aquel libro con los 7 sellos, que es el libro de la redención, el libro de la historia de la humanidad, y es el propio libro del Apocalipsis que está siendo leído aquí. Ahora está en las manos de Jesús. ¿Por qué? Porque ese es el libro de la posesión, ¿sí? Del derecho de posesión, de la herencia. ¿Por qué? Porque Jesús vino a recuperar realmente lo que siempre le correspondió al hombre, que fue que la tierra. La Biblia dice que la tierra fue dada a los hijos de los hombres. Pero Satanás vino, engañó al hombre, el hombre se vendió al pecado, se tornó esclavo. Y allí entonces Satanás es llamado a partir de allí de que del príncipe de este mundo, aunque él es llamado el príncipe de este mundo, pero él realmente es un usurpador. Entonces Jesús viene para realmente que tomar posesión de aquello que le pertenece. Entonces por eso Jesús está con ese libro en la mano, ¿sí? Es como si alguien viene a decirte que tu casa no es tuya, sino que es de otra persona, pero tú llegas y sacas las escrituras y muestras y dices aquí, mire, aquí están las escrituras, la escritura dice que esta casa me pertenece. Entonces ese libro es el derecho de posesión que el Señor Jesús conquistó, ¿donde? En la cruz del Calvario. Versículo 2, continuemos leyendo. Tenía en su mano un librito abierto. ¿Por qué está abierto? Porque los sellos ya han sido, ¿qué? Abiertos, ¿sí? Los sellos ya han sido abiertos, entonces por eso el libro está abierto. En el capítulo 5 el libro estaba sellado en la mano del Padre y sellado con 7 sellos. Ahí el apóstol Juan lloraba mucho porque nadie podía abrir el libro, nadie era digno de abrir el libro, ni siquiera de mirarlo. Pero el apóstol Juan lloraba mucho. Ahí uno de los ancianos le dijo, no llores, el león de la tribu de Judá, él ha vencido. ¿Sí? Entonces Jesús venció en la cruz. Cuando Él resucitó fue la prueba de que realmente Él es Dios, de que Él fue aprobado. Y allí entonces Él sube al cielo y toma ese libro de la mano del Padre. Ahora este ángel está viniendo ¿para qué? Para tomar posesión de lo que realmente le corresponde a Jesús y a nosotros sus hijos. Tenía en su mano un libro abierto, puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Entonces en la Biblia, si tú ves la escritura, por ejemplo en Josué capítulo 1, versículo 3, mira lo que dice el libro de Josué. Josué está después de Deuteronomio. Josué capítulo 1, versículo 3 dice, yo os he entregado tal como lo dije a Moisés, todos los lugares que pisen las plantas de vuestros pies. Entonces el pisar en la Biblia está relacionado con ¿qué? Con poseer. Y aquí dice que él puso su pie derecho, versículo 2, sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. O sea, nos muestra que él está tomando ¿qué? Posesión de la tierra, tanto del mar
como de la tierra. El Señor Jesús está recuperando su creación. Él se la había entregado al hombre, pero el hombre se vendió al pecado infelizmente y Satanás se tornó el príncipe de este mundo. Tanto así que nosotros vemos allí en los evangelios cuando Jesús está ayunando, que el diablo lo tienta y le dice: mira, todos estos reinos son míos, a mí me fueron entregados y yo te lo daré si postrado me adorares. ¿Sí? Entonces, en ese momento Satanás pues es el príncipe de este mundo. Pero realmente Jesús ya conquistó la posesión de este mundo otra vez, solamente que está faltando ser que ejecutado. Y en ese día entonces va a ser ejecutada esa posesión de la tierra. Versículo 3, Apocalipsis capítulo 10, versículo 3 dice así: y clamó a gran voz. Claro que hay otro, quería mencionar otro versículo que es el Salmo capítulo 2, versículo 8. Si tú lees los salmos son poderosos, son muy proféticos, hablan mucho al respecto de Jesús. Salmo capítulo 2, versículo 8 dice así: pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Entonces en ese día pues se va a cumplir esa palabra. Jesús va a tomar posesión de la tierra y de sus confines. ¿Por qué? Porque Él conquistó la redención. Él tomó el libro de las manos del Padre. Versículo 3. Y clamó con gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Entonces aquí nos dice que clamó a gran voz como ruge un león. ¿Por qué como un león? Nuestro Señor Jesucristo, Él tiene varias características, ¿no? Él viene en los evangelios, Él viene como un cordero para realizar la redención. Pero para juzgar al diablo y a la humanidad, entonces Él va a venir en este momento como, va a venir como un león. Entonces Jesús es tanto el cordero como el león. Pero aquí en este momento Él se va a manifestar como un león. Hay un versículo en Proverbios. Proverbios está después de los Salmos. Salmos, Proverbios capítulo 19, versículo 12. Dice: como el rugido de un cachorro de león es la ira del rey, y su favor como el rocío sobre la hierba. Entonces en aquel día, pues el león va a rugir, el rey va a rugir. Y cuando él ruge, mira lo que va a pasar. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Bueno, hasta ahí, hasta ese momento, pues viene la descripción de ese ángel y nos damos cuenta de que este ángel realmente es ¿quién? Es el Señor Jesucristo. Versículo 4, a partir del versículo 4 hasta el versículo 6 nos menciona algo interesante aquí en la palabra de Dios, que es sobre los truenos. Dice: cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Interesante, ¿no? Porque fue dicho algo, pero no fue para ser escrito y no fue para ser revelado. Eso me recuerda cuando el apóstol Pablo dice que en el libro de 2 de Corintios dice que fue arrebatado al tercer cielo, al paraíso, y escuchó cosas inefables que no le son permitidas hablar. Entonces hay cosas que realmente, mis amados hermanos, sí, hay revelaciones, todo eso, creemos en todo eso, creemos en todas las cosas espirituales, pero hay cosas que no son para ser reveladas, ¿no? Hoy en día uno ve muchas personas que dicen: fui al cielo y vi esto, fui al infierno y vi esto. Interesante que cuando el apóstol Pablo fue al cielo, pues no le fue permitido revelar nada de lo que había allá, porque realmente lo más importante para nosotros es lo que nos fue revelado. Si Dios nos reveló algo en la palabra de Dios, pues entonces es eso lo que Él quiere que nosotros sepamos, como dice allí en el libro de Corintios, el apóstol Pablo dice así: para que aprendáis a no pensar más allá de lo que está escrito. Entonces a veces hay algunos que se van atrás de fábulas, atrás de cosas, misterios. Hay gente que hasta llega a predicar qué fue lo que dijeron las voces, los truenos aquí, los 7 truenos, cuando realmente es una cosa que no fue revelada. Entonces tenemos que tener cuidado con ese tipo de nuevas revelaciones o revelaciones que vienen a través de ángeles, ¿sabes? Hay dos sectas muy fuertes que son los testigos de Jehová y los mormones. Entonces esas 2 sectas realmente ellas nacen por revelaciones de ángeles,
Por ejemplo, los mormones nacen más o menos en el siglo XVIII con Joseph Smith. Se le aparece un ángel y este ángel le da una Biblia de oro y lo hace que traduzca la Biblia nuevamente, y él traduce la Biblia nuevamente. Y bueno, el ángel Moroni, si tú has visto en los templos sobre todo en el templo que queda allí en el norte, que es el templo principal de los mormones, tú vas a ver que hay un ángel con una trompeta. Pues ese ángel es el ángel Moroni, que supuestamente le trajo una nueva revelación. Entonces los mormones, ellos usan dos libros, usan la Biblia y usan el libro del mormón, que supuestamente pues es el evangelio para los americanos, por decirlo de alguna manera, o un complemento de la Biblia o algo que explica la Biblia. Pero realmente, mis amados hermanos, lo que explica la Biblia es la propia Biblia. Y la Biblia dice aquí que nadie sabe. Bueno, el apóstol Juan sabe, pero le fue prohibido escribir esas palabras que hablaron esos 7 truenos. Entonces no es una cosa que nosotros tengamos que ir atrás. Lo que tenemos que ir atrás es de revelación de aquello que ya fue escrito. Sí, pero tomar cuidado con esas revelaciones, que un ángel se me apareció y me dio un nuevo evangelio, alguna cosa de esas. No podemos nada de eso, porque en el libro de Gálatas, en la carta a los Gálatas, el apóstol Pablo dice: si yo o un ángel venido del cielo, mira, no dice un ángel caído ni un ángel venido del infierno, no, si un ángel venido del cielo os da otro evangelio diferente del que les he predicado, sea anatema. Esto quiere decir que maldito. Entonces tenemos que tener cuidado con ese tipo de cosas o de misterios misteriosos. Entonces esto es una cosa interesante. El apóstol Juan escuchó, pero se le dijo: no escriba lo que dijeron esos 7 truenos. Entonces no sabemos, y no me gustaría entrar en especulación. Me imagino que es esto, me imagino que es aquello, porque la propia Biblia nos dice que esa cuestión está sellada. Entonces nadie sabe. Versículo 5. El ángel que vi de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano hacia el cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. ¿Sí? Bueno, aquí a partir del versículo 7, entonces ya entramos en una parte que es que el misterio de Dios. Y dice así, versículo 7, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, esto se está refiriendo que al toque de la séptima trompeta, tú puedes ver el toque de la séptima trompeta en Apocalipsis capítulo 11, del 15 al 19, ¿qué es lo que va a acontecer en la séptima trompeta? Realmente la séptima trompeta pues es una cuestión que abarca un tiempo determinado grandísimo. Ella abarca la gran tribulación, abarca la venida del Señor Jesucristo, el reino, el cielo nuevo, tierra nueva, la nueva Jerusalén. Yo pensaba antiguamente que el toque de las trompetas era tocaba la trompeta así 5 segunditos y listo, fue tocada la trompeta. Pero no, el toque de la trompeta es algo continuo, porque mira lo que dice aquí: sino que en los días de la voz del séptimo ángel, esto es versículo 7 del capítulo 10, cuando comience a tocar la trompeta. Así, cuando comience da un sentido de que va a ser comenzada, más va a dar una continuidad. ¿Sí? El toque de la trompeta no es algo rápido, porque por ejemplo la quinta trompeta dura 5 meses siendo tocada, y la sexta trompeta dura 1 año, 1 mes, 1 día y 1 hora siendo tocada. Entonces no es una cosa así rápida. Entonces la última trompeta pues es la consumación de todas las cosas, y ella dura bastante tiempo. Leamos aquí el 7 completo. Dice: sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Entonces la séptima trompeta es el final de todas las cosas, pero ella es una cosa grandísima, o sea, abarca un periodo de tiempo inmenso la séptima trompeta, hasta el inicio de la eternidad. ¿Sí? Entonces, el misterio de Dios, cuando nosotros hablamos del misterio de Dios, mis amados hermanos, nosotros podemos hablar de 7 cosas, ¿sí? Que el misterio de Dios sería, si el misterio de Dios no es solo uno. Entonces, el misterio de Dios
uno de los misterios de Dios es ¿cuál? La encarnación. Si tú puedes ir tomando nota ahí en 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. 1 de Timoteo 3, 16. Dice lo siguiente. 1 de Timoteo 3, 16. Este primer misterio que quiero mencionar aquí es la encarnación de Cristo. 1 de Timoteo 3, 16 dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Entonces ese es el primer misterio. La encarnación, realmente la encarnación de Jesús, ella es un misterio. Otro misterio es el propio Cristo. El propio Cristo, nuestro propio Señor Jesucristo, es un misterio en sí mismo. Si nosotros vemos Colosenses capítulo 2, versículos 2 y 3 dice así: lucho para que sean consolados sus corazones y para que unidos en amor alcancen todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces el propio Cristo es un misterio. Otro misterio, entonces ya hablamos de la encarnación, el propio Cristo. Otro misterio es la iglesia. Efesios capítulo 3, versículos 4 al 6, dice lo siguiente. Efesios 3 del 4 al 6 dice así: al leerlo podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, el cual en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. Entonces esto que nos habla de que los gentiles también son participantes, sí, nosotros juntamente con los judíos, pues nos habla de que del misterio de la iglesia. Otro misterio que nosotros tenemos en la palabra de Dios, entonces tenemos la encarnación, el propio Cristo, la iglesia. En Mateo capítulo 13, versículo 11, Mateo 13, 11, dice lo siguiente. Cuidado, Eutico. Cuidado, se cae ahí de la ventana. Mateo 13, 11, dice lo siguiente. Él respondiendo les dijo: porque a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les es dado. Entonces el reino de los cielos es otro misterio. Entonces tenemos la encarnación, el propio Cristo, la iglesia y el reino de los cielos. Ahora, otro misterio, ese es poderoso, que es algo de lo cual nosotros necesitamos tener revelación todos los días, es que nosotros somos habitación, ¿sí? Nosotros somos habitación. ¿De quién? De Cristo, del Espíritu Santo. Colosenses capítulo 1, versículo 26, dice lo siguiente, 26 y 27 dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. A ellos Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, esperanza da gloria. Esto cambia todo. Cuando nosotros tenemos revelación de que Cristo vive en nosotros, entonces cuando nos es revelado ese misterio, todo en nuestras vidas cambia. Entonces tenemos la encarnación, el propio Cristo, la iglesia, el reino de los cielos y el habitar de Cristo en los creyentes. Otro misterio que nosotros tenemos es la resurrección de los santos. Si miramos 1 de Corintios, capítulo 15, 1 de Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52, dice así lo siguiente: os digo un misterio, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Aquí hasta menciona, esta es una referencia a la última trompeta, que es lo que nosotros estamos hablando un poco, que vamos a hablar después, porque estamos hablando es este paréntesis. Pero entonces esta última trompeta es que la consumación de todo y la resurrección de los santos pues es un misterio, porque muchos se preguntan, pero ¿cómo van a resucitar?
pero ¿con qué cuerpo van a resucitar? Pero si se lo comió un tiburón, ¿con qué cuerpo resucita? Pero si murió así o asá, entonces es un misterio. Nosotros recibiremos un nuevo cuerpo, un cuerpo glorificado. Y el último misterio que nosotros tenemos, ya mencioné 6, la encarnación, el propio Cristo, la iglesia, el reino de los cielos, el habitar de Cristo en nosotros, la resurrección de los santos. El último misterio es el evangelio. Romanos capítulo 16, versículo 25 dice: y al que puede fortalecerlo según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha manifestado oculto desde tiempos eternos. Entonces el evangelio también es un misterio. Tanto así que la Biblia dice que para los que no creen, él es locura. ¿Por qué? Porque no lo pueden entender. Entonces, ese versículo aquí de Apocalipsis que dice que se consumará el misterio de Dios, ¿no? Apocalipsis capítulo 10, versículo 7, volvamos allí, dice: sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. Entonces todas estas cosas se consumarán, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Amén. Bueno, ahora vamos para la parte final de lo que queremos ministrar hoy, que es del versículo 8 hasta el versículo 11, que es cuando el apóstol Juan come el libro. Dice así: la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Fui donde el ángel diciéndole que me diera el librito, y él me dijo: toma y cómelo. Te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. En mi boca era dulce como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Interesante que para compartir la palabra de Dios, tú debes comerla primero. Este librito se refiere a la palabra de Dios. Entonces el apóstol Juan, era necesario, el último versículo dice, él me dijo: es necesario que profetices otra vez. Entonces para usted poder profetizar, para que tú puedas profetizar, hablar de la palabra de Dios, hablar el evangelio, pues tú primero debes comer del evangelio, ¿sí? Entonces eso es importante, que nosotros seamos llenos de la palabra, seamos llenos del Espíritu, para que después podamos compartirle a otras personas. Ahora es muy interesante que son dos experiencias, ¿cierto? Es una experiencia en la boca, pero es otra experiencia en el vientre. Entonces, dulce en la boca nos habla de la revelación. Cuando nosotros recibimos revelación de Cristo, revelación de la palabra de Dios, eso como que trae una alegría a nuestras vidas, ¿no? Porque, recibí revelación, entendí. Pero cuando nosotros baja el vientre nos habla a respecto de la práctica, ¿sí? De la experiencia. Cuando realmente experimentamos la palabra, pues ahí viene algo que es amargo, ¿sí? Porque una cosa es en la boca, hablarla, es dulce como la miel. Otra cosa es practicarla. La experiencia muchas veces ella es amarga, ¿no? Es tan lindo, hay unos versículos tan lindos: ay, servir a Jesús, dejarlo todo por el evangelio, bienaventurados los que sufren, ¿sí? Y a veces la persona predica esos versículos y los habla con tanta dulzura y todo, y aquel romanticismo, pero cuando viene la práctica de estas cuestiones, de las persecuciones, de perseverar, de ser constante en la oración, de recibir injurias, recibir calumnias, pues entonces esto es que es amargo. Realmente son dos experiencias las que nosotros vivimos con la palabra de Dios, ¿no? Una dulce y otra amarga, ¿sí? Es tan fácil y tan bonito predicar, ¿no? Pero predicar y tener realidad, ¿sí? De aquello que se predica, haber vivido aquello que se predica, pues es otro nivel, es otro patamar, es una cosa bien diferente, ¿sí? Entonces es dulce en la boca, pero en el vientre ella es amarga. ¿Por qué? Porque realmente pues la palabra de Dios ella tiene que hacerse parte de nosotros. ¿Por qué el apóstol Juan tuvo que comerla? El primer pecado, él fue una cuestión de comer.
El primer pecado del hombre. El hombre comió del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y el entendimiento de comer nos habla de colocar algo para adentro. Entonces, cuando Adán y Eva pecaron, ellos comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y al comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, pues ellos colocaron para adentro de sí que la naturaleza pecaminosa. Entonces es lo mismo con la palabra de Dios. Cuando tú comes la palabra de Dios, pues tú estás colocando espíritu dentro de ti, estás colocando realidad, algo en tu corazón, no es algo externo. Externo es solo letra, pero cuando se torna revelación, pues es algo de lo que nosotros podemos decir que realmente es experiencia, ¿sí? Entonces, mira lo que dice Jeremías capítulo 15, versículo 16, porque el único no fue el apóstol Juan el único que comió el libro en la Biblia. El profeta Jeremías también lo comió, y el profeta Ezequiel, ¿sí? Entonces dice así, Jeremías 15:16, dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Entonces la palabra de Dios realmente es algo que nosotros tenemos que colocar para adentro, en el corazón. Por eso hablamos tanto al respecto de meditar, no simplemente leer a las carreras. Yo leo 10 capítulos por día de la Biblia, leo 20. Yo no consigo leer todo eso realmente. Porque la palabra de Dios es una bomba atómica, cada versículo es una bomba atómica. ¿Cómo que yo voy a leer 20 capítulos por día? Si no es solamente para llenarse de conocimiento y de historia. Y saber nombres de personajes, saberse todas las historias, pero nada de realidad. Hay que comerla, degustarla. Si tú comes una comida y no la masticas, no la rumías, como dice la palabra de Dios, nos habla al respecto de ese rumiar, meditar, pues entonces es una cosa que realmente no aprovecha, simplemente se está tragando entero. Entonces cuando tú meditas la Biblia, pues ella va a tu corazón. Mira lo que dice. Jeremías 15:16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. O sea, la Biblia, cuando el profeta Jeremías la comió, ella fue hasta su corazón. No fue algo raso, algo superficial, algo sin profundidad, ¿no? Como muchos leen la palabra de Dios, saben de todo. Se la saben de pasta a pasta, de Génesis a Apocalipsis, se saben 500 versículos de memoria, pero todo es externo. No llega a sus corazones. Entonces necesitamos leer la Biblia lentamente, atentamente y repetidamente. ¿Sabes? Lentamente es como, despacio, no es una novela. ¿Sí? Hay que leerla despacio. Repetidamente vuelves y lees lo que tienes que leer. Ahora, atentamente, esa parte es la parte más complicada. ¿Sabes por qué? Porque realmente nosotros estamos abrumados. Es un tiempo en el cual nosotros estamos abrumados con tantas cosas. A veces no son ni los problemas lo que tiene nuestro corazón abrumado, sino lo que tiene nuestro corazón abrumado es exceso de tecnología. Entonces nunca tenemos un tiempo para estar concentrados. Cuando tú vas a leer la Biblia, tú debes hacer nada más que eso, nada más que leer la Biblia. Debes atentamente significa que dejas todo solamente para meditar en las escrituras. Todo es todo. El celular, el Facebook, el Instagram, el YouTube. Tienes que dejarlo todo atentamente. ¿Sí? Ahora, la Biblia, ella puede ser abierta en cualquier lugar para ser enseñada y predicada, en una cárcel, en la calle, en un colegio, en cualquier lugar la Biblia puede ser abierta para ser predicada y enseñada. Pero cuando vas a meditar en la escritura, debes hacer solamente eso. ¿Para qué? Para que la escritura baje a tu corazón. Ella entra en tu corazón y cuando ella entra en tu corazón, entonces yo las comí. Tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Entonces allí es donde viene la transformación real en nuestras vidas. Amén, mis amados hermanos. Entonces, eso era lo que les quería compartir en este día. Vamos a tener una palabra de oración. Amén. Señor Jesús, oramos en este día, Señor, y nosotros creemos que tú eres ese ángel poderoso que coloca su pie derecho sobre el mar y su pie izquierdo sobre la tierra, Señor Jesús. Señor, sabemos que tú vienes para poseer la tierra, para hacer efectiva, Señor, esa posesión que tú ganaste en la cruz del Calvario.
a través de tu resurrección, Señor Jesús. Señor, nosotros sabemos que será consumado el fin de estos tiempos, Señor, al tocar de la última trompeta, Padre. Y te pedimos que nos reveles esos misterios, Señor. Revélanos la encarnación de Cristo. Revélanos al propio Cristo. Revélanos la iglesia. Revélanos el reino de los cielos. Revélanos que Cristo vive en nosotros. Revélanos, Señor, la resurrección de los santos. Y revélanos sobre todo el evangelio, Señor. Trae revelación en este tiempo, Señor. Que nosotros podamos comer de la palabra de Dios. Amén, mis amados hermanos. Quería finalizar con un ejemplo a respecto de esto de la experiencia, ¿sabes? La Biblia nos compara a vasos de barro. Un vaso de barro, pues, es una porcelana, por decirlo de alguna manera, sin pintar. Pero cuando tú tomas un vaso de barro y tú lo pintas, pues él queda muy bonito. Pero si viene el agua, la tinta se cae, ¿cierto? Entonces, esto se refiere a qué? A cuando la palabra de Dios no está en nuestros corazones, sino simplemente está donde en nuestras mentes. Es algo superficial, algo del alma nada más. Pero cuando tú tienes una porcelana, la pintas y luego coges esa porcelana y la llevas al fuego, ¿sí? Eso ya se refiere a la experiencia, a la parte amarga, que el fuego nos habla de algo fuerte, de una prueba. Cuando la porcelana pintada va al fuego, ¿qué es lo que pasa? Acontece una cuestión química allí. Esa tinta penetra y se hace parte de la propia porcelana. Y si alguien le echa agua a la porcelana, la tinta ya no se cae. ¿Por qué? Porque la tinta se tornó una con la porcelana. La pintura penetró. Entonces, de esa misma manera, nosotros necesitamos tener con la palabra de Dios tanto la revelación como la experiencia. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios se haga parte de nosotros. Eso es comer. Cuando tú comes un pan, cuando tú te comes un almuerzo, eso se hace parte de ti, se transforma en tu propia sangre. Entonces necesitamos que la palabra de Dios se transforme en parte nuestra. Amén, mis amados hermanos. Entonces lea la escritura lentamente, repetidamente y atentamente. Y lo más importante, con perdón en tu corazón. Porque si en tu corazón no hay perdón, si en tu corazón hay amargura, ira, contienda, no vas a recibir nada de Dios. ¿Por qué? Porque el corazón es el filtro. El corazón es el propio espíritu, es el lugar donde Dios te habla. Y la Biblia es que las palabras que yo os he hablado, Juan 6:63, son espíritu y son vida. Entonces tú realmente las recibes es donde en tu corazón. Amén, mis amados hermanos. Un abrazo a todos y Dios los